El desarrollo Alguna piña llovió y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar. Teniendo claro por qué mordes. Porque ese polvo no va a olvidarse. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto insumiso no va a aguantar. Ahí un labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. No va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar. Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, estamos aquí esperando por el inicio del encuentro. 21:07 se supone que es el horario. Ya algo así como 10 minutos atrasado el inicio del encuentro. Venimos de la suspensión del partido en la categoría reserva, el partido previo a el encuentro de la primera división. Y ahora esperando lo mismo, que llegue médica reglamentaria que se necesita para que se dé inicio al encuentro. Pero bueno, ambos equipos ya finalizando los últimos movimientos precompetitivos, ya realizando los ahogues. Glorias todavía finalizando, Asturiano con los ahogues. Como siempre les pido, si alguien me puede avisar cómo se ve, cómo se escucha, ahí me hacen
la seña de que llegó la médica, así que esto ya va a arrancar. Un Asturiano que hoy necesita ganar para volver a entrar en esa zona de color verde clarito que tiene la tabla de posición referente a los puestos de playoff, en el que sí se encuentra Glorias de Tigre con 16 puntos, Asturiano con 14, estando a un punto hasta como estaba la tabla de posiciones una vez finalizada la fecha del fin de semana pasado, por lo que una victoria de Asturiano lo mete en puesto de playoff, le saca punto de diferencia a Glorias, quedaría con 17. En caso de una victoria del equipo de los de Tigre, llegarían a 19 puntos, afianzándose en la zona de playoff. Así que nada, restan los últimos detalles y el partido ya va a arrancar. Perfecto, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Toda la gente que me pasa ahí el registro de la transmisión. Traté de meter una cancioncita ahí en la demora. Hace mucho que tenía ganas de poner esa canción por una parte específica. Y bueno, esta vez pude. Como les digo, tuve tiempo porque el inicio del partido estuvo demorado, porque el encuentro de reserva se suspendió. Bueno, los jueces que llaman a los equipos. Bueno, inicio demorado, por lo que, bueno, como sabemos va a haber ciertos apuros. Es una noche de domingo fría. Pero bueno, el partido tiene que jugarse. Los equipos quieren jugarlo. Lo propio pasaba en reserva también, se quiso jugar, no se pudo. Pero bueno, ya está, estamos acá. El horario es el pactado, 21:10. Asturiano en su característica y larga, prolongada ronda previa antes del inicio del partido. Lo mismo Glorias, que habla con el árbitro del encuentro. Hoy tengo cerca, por cómo quedamos acá organizados de este lado de la banda, tengo cerca la mesa del cuarto, así que y hoy puedo mutear mucho más fácil el micrófono, así que voy a tratar de estar muchísimo más pendiente de preguntar el tiempo. Espero que esto no sature, espero que se esté escuchando mejor que el fin de semana pasado. Y veremos quién es el capitán de Asturiano. Les recordamos, el fin de semana pasado lamentablemente sufrió una lesión en su psoas izquierdo nuestro capitán Benvenuto, así que trato de ver a ver si logro divisar ahí una cinta en un brazo izquierdo. No la veo en testón. Así que nada. El juez que lo llama a Bembe, pero bueno, Bembe al sorteo no va a ir. Ahí le dicen a los arqueros el tema de lo de la térmica. A los arqueros de Glorias van a tener que sacarse la térmica negra. Tiene que ser del mismo color de la camiseta de abajo. Probablemente a los jugadores asturianos le digan lo mismo si es que los árbitros se ponen con eso. Una hora esperando para que arranque el partido, lo que dice el juez, y sí, y más. Porque el inicio del encuentro de reserva era 7:30. Son 9:15, así que 1:45. Se empiezan a levantar las hinchadas, ¿qué digo hinchadas? Se empieza a levantar el público, tanto de Asturiano como de Glorias. No digo hinchada porque acá pasa eso, que el público acá son jugadores de las inferiores, familiares de los jugadores. Eso es lo lindo que tiene este deporte, que la tribuna es la familia, que el futsal es familia. Y sigo esperando para ver quién va a ir al sorteo.
Bueno, Tincho Soiza entonces con la 10 y la cinta, como decía, en su brazo izquierdo. Bueno, va a haber cambio de lado. La foto, como siempre, de espaldas a la transmisión. Yo espero que algún día algún árbitro se dé cuenta para dónde tiene que hacer el sorteo, para dónde tiene que hacer la foto. Pero bueno, yo creo que algún día alguno se va a dar cuenta de que se tiene que girar para este lado, donde estamos nosotros. Bueno, no sé por qué ya se dio el cambio de lado, si el sorteo todavía no se había hecho, pero bueno. Debe ser meramente un tema de dónde quiere arrancar cada equipo. Calculo que se habrán puesto de acuerdo en eso. Y que pasen y que pasen un camperón para acá, por favor, porque yo también me estoy muriendo. Así que bueno, tan solo resta información previa, comentarios previos. Vamos, gatito. Saludo para mis hijos. Ahí, un saludo, me dice acá Mati, para sus hijos, seguramente bancando la transmisión. Papi está acá cumpliendo su labor. Y esperemos que la vuelta a casa sea con una sonrisa. Bueno, sí, entonces hay cambio de lado y va a sacar a Asturiano. Estamos bien ubicados, se ve bien toda la cancha. Espero que sature lo menos posible el sonido. Nada, ya está, va a comenzar. Les reitero la información de la tabla de posiciones para los que recién se suman a la transmisión. Glorias con 16 puntos dentro de la zona sombreada de verde claro de la tabla de posición correspondiente a los equipos hasta el momento dentro de puestos de playoff. Asturiano con 14 fuera de la zona de playoff. Una victoria de Asturiano lo pone a 1 por encima de Glorias y lo mete dentro de la zona de playoff. Resta obviamente ver cómo se dan los demás resultados desde esta fecha 10, esta fecha 11, perdón, que digo fecha 10, fecha 11 del campeonato de la primera B del futsal masculino de la Asociación Argentina de Fútbol. Gloria se viene a la cancha con Perrot en el arco, Vivas, Bravo, Germano y al último jugador que hay acomodándose las medias, el 11, si no me equivoco, no, el 17, Svetoni. Entonces Svetoni, Vivas, Bravo y Germano. En Asturiano, Soiza, Lavaqueja, Nashiro y Lencinas. Reemplazando pieza por pieza a Benvenuto, gira la caprichosa y hay inicio, por fin inicio del partido acá en Asturiano, en Vicente López. Ahí Bravo intentaba de pecho y media vuelta. Lo seguía de cerca Hanashiro, que se le metía abajo, nada, sin peligro para el arco de Testón, buscando encontrar ante la presión de líneas abiertas. Asturiano
un tiro directo hacia posición de pivot. En este caso, Bravo, un jugador quizás no de oficio de pivot, pero sí cumpliendo esa función. Bueno, ahí Testón de manos a manos hacia Perrot, cortesía del de Asturiano. Y ya la mueve Glorias en la salida, empieza a subir sus líneas de presión Asturiano. Ahí sí, cerrando el eje, bien Zoiza para evitar ese pase directo hacia zona de pivot. Ahí encuentra el salteo Svetoni con Bravo. Y se va a jugar de mano a mano Vivas entre Zoiza, entre Lencinas, perdón, y Hanashiro se la sacaban. Y ya sale la contra para Asturiano, la tira lejos Lavaque, que trata siempre de tirarla hacia adelante y correr haciendo uso de sus piernas largas. Lo que les decía, cambio de fichas y no de esquemas en Valvidares por lesiones y expulsiones. En este caso Lencinas entrando a cumplir la función de Benvenuto en su posición de último jugador. Ahí recupera Lavaque el intento de la salida, solo le gritan todos sus compañeros. Y Zoiza, que intentaba de memoria para Hanashiro sobre su misma línea. Tato, que replegado más atrás daba seguridad en el pase. Y ahí Bravo encontraba el salteo de Vivas para Bravo. Bravo para Vivas. Ahí recibe Germano de Svetoni. Vivas una vez más, gira y va a jugar para su 14. Svetoni no. Ingresa una vez más con Germano. Germano que con el control orientado juega para Vivas. Vivas que gira rápido esa pelota. Revierte la situación. Había cortina legal. La recuperaba Lencinas, se caía Hanashiro, peleaba esa pelota, seguía, continúa hacia adelante, le tiran el brazo, la puede meter hacia medio, buena respuesta de Perrot. Y al piso iba Hanashiro, bueno. Se levanta el público asturiano por esta lucha de Hanashiro por la posición y luego el bloqueo en el piso de Zoiza. Ahora el bloqueo de Tincho ante el disparo de Germano. Y esto es lo que vinimos a ver, que empiece a subir la temperatura, que bien nos haría con el frío que hace acá. Para nosotros que estamos sentaditos, ahí Germano y la pelota se le escapaba. Se lamentaba Zoiza que sacaba la contra, pero sí, se fue esa pelota. Es lateral para Asturiano. Va a reiniciar la posesión Hanashiro, que rebota con Lencinas. Y ahí encuentra el salteo con Zoiza. Zoiza intentaba con Lavaque, que giraba y se veía cortado por Svetoni. Y Zoiza, que ya juega con Hanashiro. Hanashiro amaga a buscar directo con Lavaque. El que sí busca a Lavaque es Zoiza, pero estaba Vivas interponiéndose con esa pelota. Pero Zoiza, que recupera esa pelota y sale la contra para Asturiano. Quedó mal palado Glorias. Va a intentar enganchar hacia la derecha, pero estaba atento Svetoni, que ahora saca la contra para Glorias. Sin full Asturiano, por favor, pasando la línea de pelota. Vivas, que juega para Svetoni. Svetoni contra Hanashiro. Duelo de 17 en la línea de fondo. Corta Hanashiro, pero suma Glorias, que va a quedarse con la posesión. Bueno, y los jueces sacando del campo de juego a Svetoni por el color de su calza, que abajo, bueno, casi se encuentra con el gol Glorias en un desvío de ese lateral efectuado por Bravo. Lo que les decía, tuvo que salir el jugador de Glorias por que se le veía la calza debajo del short, que no es del color del mismo short. Bueno, simplemente reglamentario lo de los jueces. Chirola Valdés entró en lugar de Svetoni, que ya va a volver a ingresar. Calculo que Glorias, por lo que recuerdo, también maneja el mismo esquema en cuanto a la rotación, fichas por fichas. Bravo, que encuentra esa pelota, la pone hacia el medio, la descendente tiró Lavaque para sacar esa pelota. Y Chirola Valdés, que no lograba encontrar el peligro en el arco de Hanashiro, sí finalizar la jugada, que era lo que pedía la circunstancia. Bueno, ahí Zoiza, que se había presionado sobre Germano, no podía encontrar a Lavaque en el disparo directo. Ahora sí, Testón, el intento a Lavaque, no lo escuchaba Valdés a su arquero Perrot, que le decía listo, listo, se iba esa pelota sin peligro. Bueno, despejó de cabeza Valdés ante el peligro. Y ahora Hanashiro y la pelota jugando con Zoiza. Zoiza, que no encuentra a Lavaque, se caía ahí Lencinas, que intentaba llegar, y ahora acomodó Lavaque entendiendo dónde estaba Lencinas. Y empieza a mover la posesión Glorias en los pies de Svetoni, que juega para Bravo.
Bravo con Germano, ingresa, rebota una vez más con Bravo. Bravo con Svetoni, va a proponer el mano a mano, no, juega a la pared con Germano, Germano con Svetoni. Estaba atento Lencinas, jura que toca esa pelota en el jugador de Gloria, se entiende que no, el árbitro que estaba cerca de su posición. Y Bravo que va a hacer ese lateral buscando a Svetoni, que finaliza esa jugada, pero alto, alto, sin peligro para el arco de Testón. Y Testón encontrando a Lavaqué, que se hace fuerte y rebota. Ahora sí empieza la posesión de Asturiano. Hanashiro con Zoiza, Zoiza con Lavaqué. Directo buscaba Lavaqué el arco de Perrot. Ahí pone el cuerpo Zoiza y sí, le van a cobrar por la caída en la espalda la primera falta al conjunto de Tigre. Y Zoiza que la juega para Hanashiro, Hanashiro para Zoiza, intentaba sacar la contra, quedó mal parado ahora Asturiano, se tira abajo, Germano y el disparo que estaba atento Hanashiro para bloquear. Y bueno, menos mal que fue sin full y tampoco sin gol. Germano va a ser el lateral que juega para Bravo, Bravo que la pisa para Svetoni, estaba atento Testón que con el rebote le deja la pelota a Bravo, que pone el 1-0 para Glorias. Desafortunada la jugada esta para Testón, que no logró ver bien esa pelota, dio rebote. Estaba atento Bravo, la puso sobre el primer palo, es el 1-0 para Glorias. Todavía muchísimo tiempo. Ahí Zoiza encontrándola a Hanashiro, que no logra hacer pie, yo lo dije, hoy la cancha está difícil, bloquea Hanashiro y se la queda. La vaqué para Tato, Tato que la pisa, va hacia afuera, llega hasta la línea de fondo, la mete hacia adentro, se ensucia esa pelota y saca la contra Glorias con Chirola. La vaqué, toca en él la pelota, no, tocaba en el jugador de Glorias, va a ser lateral para Asturiano. Ahí Hanashiro encontrándolo a Zoiza, no deben haber pasado 4 minutos todavía. Creo, simplemente por un tema de rotación de cuartetos. Sí, empieza a mover la ficha Gloria, se engancha Valdés, Ramos, Gómez y Leguizamón. Ahora sí, la rotación de los cuartetos en Asturiano. Marani, Pichi que vuelve a disputar un encuentro en primera división, Cantarela. Y ahora, como ven ahí, Lavaqué dejándole su lugar a Zet. Y el cuarteto de 4 Asturiano. Marani que logra encontrar esa pelota en línea de fondo, va a tener que buscar al cono, se la da Zet, Zet que no logra controlar, va a jugar para atrás con Cantarela, Cantarela que trata de girar, se ensucia esa pelota, llega al piso Zet y le van a cobrar falta, la segunda para Glorias, y llama Cantarela a sus compañeros, van a laboratorio. Bueno, pasó la reunión de consorcio entre Pichi, Marani, Cantarela y Zet. Veremos cómo la trabajan. Bloquea Marani, la pelota le queda a él. ¡Gol! ¡Gol, Marani, gol! Perfecta la lectura de Marani que bloqueó. Vio que el jugador bloqueado saltó, giró, recibió solo, la puso ahí al ángulo, aunque medio mordido el disparo. Y pone el 1-1 para Asturiano. Poquito tiempo pasó para que Asturiano se encuentre con el empate. Y ahora igualdad en el marcador y se levanta la gente de Asturiano luego del empate de Marani. La mueve Glorias. Acá recibe Ramos sobre nuestra banda más cercana. Juega para Leguizamón, de Leguizamón para Valdés. La mueven los de Tigre, presiona Asturiano. Ahí lo encuentran a Valdés que no encuentra rebote y gira. Intentaba llegar Cantarela al bloqueo de esa marca, pero ya hundió la defensa de Asturiano Glorias. Y Marani que consigue esa, la tercera falta de Glorias. El conjunto de Tigre que se carga de faltas en el inicio del encuentro.
Y fue importante eso, Asturiano encontrando rápido el empate del marcador. Marani que ingresa, juega con Pichi. Pichi que no logra descargar, pero traba y gana esa pelota entre Pichi y Marani. Marani con el pie a pie juega para Pichón. El Pichón que no puede hacer pie. Bueno, ahí le tiraban de abajo. Dice que no el juez. Esta me pareció la falta más clara de todas las anteriores. Pide presión Costanzo sobre la salida de Glorias. Perfecto, perfecto. Ese es el trabajo que tiene que hacer este cuarteto de Asturiano, el de presionar bien arriba. No podía volver a tocar esa pelota a Perrot. Entendía eso el Chirola Valdés, que no se la daba, entonces acompañó la pelota hacia la salida y el córner de Asturiano en los pies de Pichi, que juega para Cantarela. Cantarela que de cachetada trataba de dársela, medio finalizar entre set y la jugada. Y Perrot bajando esa pelota para Valdés, y ante los viajes en posesión de Glorias va a empezar la presión de Asturiano. Ahí, ante el ahora Nico de Valviares, empieza a subir la presión de Asturiano, de Valdés sobre Set, casi la logra puntear Cantarela, pero esa es la intención de este cuarteto, presionar en la salida. Casi logra quedarse con esa pelota Cantarela, tocaba en él, así que el lateral era para Glorias, que ya mueve la posición con Gómez. Leguizamón, ahí recupera Marani, bloquea Leguizamón y ahora posesión de Asturiano. Set que propone, va a llegar a esta línea de fondo, hace rebotar la pelota en Ramos. Mano y mano, dice Ramos, sí, tiene razón. Bueno, tiene sangre Pachón en la nariz. Ingresó Zoiza para reemplazarlo. Se fue esa pelota, es lo que jura Cantarela, la vi yo de acá. Bueno, no veían eso los árbitros. Perrot que igual no conecta con ninguno de sus jugadores. Y la salida para Asturiano en los pies de Cantarela, que encontraba a Set. La pelota le queda con un poco de fortuna a Gómez, que explota el palo defendido por Testón. Cantarela que encuentra a Marani y le van a cobrar. Mal sacado a Coqui. Y entonces desde posición en la que fue cobrado el mal sacado, se invierte la posesión. El lateral es ahí para Glorias, que también ahora comienza a mover sus piezas. Vuelve Svetoni, vuelve Vivas, todavía Leguizamón, todavía Gómez, que ahí recupera la pelota, se la juega a Leguizamón. Leguizamón que encuentra disparo, otro rebote de Testón y la pelota se la encuentra a Svetoni. Estaba atento Marani para conectar, se la da a Lencina, se quedó mal parado Glorias. Lencina. Buena respuesta de Perrot, hizo lo que tenía que hacer Lencina, que era finalizar la jugada, pero toda de Marani en la recuperación con ese gancho sobre nuestra banda. Y Cantarela encontrándola a Marani, estaba atento, bravo para despejar esa pelota. ¿Y lateral para Asturiano? Sí, lateral. Que lo va a manejar Pichi. Se encuentra Germalo con esa pelota que propone mano a mano sobre Cantarela, que llega hasta la línea de fondo, se tira al piso para bloquear. Y la posesión va a ser para Asturiano, que cambia una vez más su cuarteto. Ingresa el intacto en la rotación del encuentro anterior. El de Constantino, Vega, Fiumara y Luján. Ahora sí empieza a subir la presión Constantino, que ahí se encuentra con la pelota, gira y va a tener que buscar arco. Constantino, no, segundo palo para Fiumara. Y ahí encuentra el bloqueo en los pies de Svetoni. Pide perdón Toto, que dudó entre el disparo y el segundo palo.
Y ahora Luján ya para jugar esa pelota, se la deja a Constantino, bloquea a Svetoni. Luján que se la deja a Fiumara que buscaba por arriba el segundo palo con Constantino, se iba muy alta esa pelota, no lograban conectar, la salida en la mano de Perrot, que ya va a jugar con Vivas. Vivas que tiene todo el tiempo del mundo para encontrar el salteo con Svetoni y le corren a la espalda a Constantino, ahí la recibe Bravo. Bravo que intentaba rebotar, encuentra el rebote, Fiumara iba hacia adelante, Fon que encuentra esa pelota, gira, estaba atento, jugador de Glorias para recuperar esa pelota, quedó mal para Asturiano, Bravo, buena respuesta de Testón a contrapié. Y lo va a hacer Bravo, el lateral para los de Tigre. Encuentra a Svetoni, que busca disparo, bloqueaba Vivas para abrir ese espacio. Está sin peligro para el arco defendido por Testón, que ahí encuentra a Constantino que no logra conectar. ...10 minutos 0-4... le restan a esta primera etapa. Y Gloria sacando a Perrot para intentar hundir la presión de Asturiano. Svetoni conectando con con Germano, que recibía solo. Ahí jugaba para Vivas, llegaba con falta. Constantino suma su primera, Asturiano. Toma larga carrera Bravo. Bravo, arco. Respuesta de Testón, el rebote de Bravo. Se perdía cerca del segundo palo defendido por Testón. Y Constantino, no se ve ahí en el plano, pero el juez hablándole a Svetoni, tenía un duelo personal ahí con Constantino, pero la salida es de este lado. Vega intentando encontrar a Constantino, ya la salida de Glorias con Bravo, Bravo jugando para Svetoni, Svetoni con Vivas, que propone el mano a mano, ingresa, trata de encontrar a Bravo, rebota en Fon, pero ahora sí, la pelota le llega a Bravo, conecta con Vivas, pero no lograba llevarse esa pelota, y la salida va a ser para Asturiano. Vega jugando para Testón, Testón que va a rebotar con Vega, y ahora ya no puede encontrarse con esa pelota, Vega intentando directo con Luján, Vivas que encuentra esa pelota, juega con Bravo, Bravo que va a seguir para adelante, va a pisar, no, va a intentar finalización, buscaba el segundo palo. Y Luján con la pelota, jugando con Fiumara, Fiumara ahí, buscando en el achique y el rebote. Encontrar a Constantino en posición de pivot. Está logrando mover la pelota en zona de gestación Asturiano para encontrar directo con Constantino, pero no está logrando encontrar la pelota ahí en zona de pivot. Bueno, restará ajustar ese detalle de que pueda llegar más limpia la pelota. Y Luján ya jugando con Fiumara, Fiumara que con un control orientado llega hacia la banda, juega con Constantino, Constantino que cae, sin full interpretan los árbitros, Svetoni jugando para Vivas, Vivas de zurda,
La pone al primer palo de Testón. Que se encuentra rápido esa pelota y ya tiene que jugar, perfecto. La pelota con Luján. Luján que juega para Vega. Vega que revierte con Fiumara. Fiumara que hace un pie a pie. Y se le escapa esa pelota en el control. Y para Glorias, el lateral lo hace Bravo, que busca el segundo palo con Vivas. No logra conectar y rotación. Comienzan a moverse las fichas en este 4x4 de Asturiano. Ingresan ya Lencinas, Lavaqué, que ahí trataba de recibir esas pelotas. Betoni le ganaba la posesión. Y se completa con Sois ahora. Restará Hanashiro ingresar. Fiumara que encuentra con Soisa. Soisa una vez más con Fiumara. Llega a su cuarta falta Glorias. Y se va a ganar la amarilla Bravo. Por la vehemencia, más que nada. Bueno, en cuarta falta Glorias. 7 minutos 34 le restan al primer tiempo. Y la mueve Asturiano desde mitad de la cancha. Soisa buscaba con Hanashiro, no lograba conectar. Yo opino lo mismo que Valvidar. Estábamos lejos, sí, estábamos lejos, pero bueno. Lo que vale es intentarlo. Soisa encontrando a Lencinas con esa cucharita. Se perdía lejos esa pelota. Pero lo veo bien a Lencinas en esta vuelta a los 14. Ahí Perrot intentando conectar con Yoma. Le daban la cara a esa pelota, lo seguía de cerca Lencinas. Y sale Testón para hundir la salida de Asturiano. Con un pie a pie engancha Testón y reinicia con Soisa. Soisa que juega para Lencinas, Lencinas para Soisa. Lencinas que buscaba disparo, el primer palo, estaba solo. Lavaqué en el segundo, ahí encuentra esa pelota, se resbala. Bueno, lo que les decía, hoy la cancha está horrible. Lencinas que intentaba conectar ahí, trababan entre Soisa. Bueno, toda de Leguizamón, la segunda falta y la amarilla para Soisa. Picardía, parte de este deporte. Bueno, Leguizamón tomando carrera, Valdés, Chirola Valdés. Leguizamón era al que le dolía. Valdés buscando, se la encuentra Hanashiro, tocaba el Chirola Valdés, por eso Perrot tiene que agarrar esa pelota y ya jugar con Valdés, que por banda conectaba con Yoma. Yoma que rebota con Leguizamón, pero se encuentra esa pelota Hanashiro, que perfecto, inteligente, gira, revierte la posición y juega con Lavaqué, que intentaba conectar con Soisa. Cambio de roles ahí en la salida, quedaba de pivot Tincho, en la gestación Manu. Y Valdés ya jugando con Gómez. Gómez intentando conectar con Yoma. No lograba aguantar esa pelota. Testón jugando para Hanashiro. Hanashiro rebotaba con Soisa. Soisa con un poco de dificultad lograba sacar la búsqueda directa con Lavaqué.
Y una vez más no lograban conectar con Yoma. Zoysa conectando con Hanashiro, de Hanashiro a Zoysa, ingresa a Lavaque que va a proponer el mano a mano sobre Valdés. Lo encuentra con un poco de fortuna, va a llegar a la línea de fondo, se le encuentra Hanashiro, Hanashiro para Lencinas, Lencinas. Y buena la respuesta de Perrot abajo, se lamenta Lencinas. Fue clara esta para Asturiano, con un poco de fortuna en el mano a mano sobre la banda. Ahí le queda a Lencinas que se la baja a Lavaque. Y casi me traigo una del fútbol 11, doble cabezazo en el área, es gol. Bueno, casi se perdía cerca del travesaño defendido por Perrot esa pelota. Ahí le ganan la posesión a Lavaque, pero lejos esa pelota de la posesión de Gómez. Zoysa encontrando el salteo con Hanashiro. Ingresa Tato, logra girar, se saca de encima su marca, juega para Lencinas, Lencinas que se le va largo el control. Cuatro minutos 59. Le restan a esta primera etapa. En un inicio interesante el partido, ambos equipos proponiendo, les recordamos. Glorias con 16, Asturiano con 14. La lucha por los puestos de playoff le va a quedar a Yoma, Yoma que juega con Gómez, Gómez que revierte con Valdés, Valdés que gira una vez más y vuelve con Yoma que propone mano a mano, camina, encuentra el salteo con Valdés, la mueve Glorias en campo Asturiano, Yoma una vez más y la pelota, sin full Asturiano, Valdés y Gómez, Gómez y Valdés. Empieza a salir Asturiano, se lleva la pelota a su campo Glorias, ahí encuentra una vez más el campo Asturiano, Valdés. ¿Va a jugar con Gómez? No, con Yoma. A Yoma lo espera Lencina. Valdés. La mueve Glorias. Defiende Asturiano en su campo. Casi logra encontrársela ahí Lencinas. Yoma. ¿Va a jugar con Valdés? Sí, juega con Valdés. Valdés que revierte. No. Intentaba conectar con Yoma. Y completa ahora entonces. Va a olvidar la rotación de los cuartetos. Testón encontrando a Marani. Le llegaba de atrás Gómez. Identificaba que sin full. Y es lateral para Glorias. Por la seña del árbitro había entendido falta de Asturiano, pero no, lateral, lateral. Y la mueve Glorias. Ahí la encuentra Maraño una vez más con el gancho. Intentaba set. No podía, la posesión sigue siendo para los de Tigre. Vivas que intentaba conectar con Yoma, la pelota se perdía lejos por la banda cercana a la transmisión. Y Marani ya jugando con Pichi, Pichi con Cantarella, Cantarella tenía opción con Set, decidió saltear con Marani, Marani una vez más con Cantarella, Cantarella que la tira hacia adelante. Vivas que, Bravo, perdón, que encontraba esa pelota, estaba atento Testón para achicar. Y Bravo ya que va a hacer ese lateral, va a jugar con Svetoni, no. Ahí se la queda Bravo, sí para Svetoni. Ahora con Vivas que va a proponer el mano a mano, va a salir hacia afuera, lo sigue cerca Pichi. Y en dos tiempos recibe esa pelota a Testón, que ya juega con Set. Set que propone el mano a mano, pie a pie. Llega a línea de fondo, estaba atento Svetoni para ir al piso y cortar el avance de Pachón, que con un pie a pie hermoso se sacaba de la posición el jugador de Glorias. Ahí juegan la dualidad entre Cantarella y Set. Con un poco de fortuna se la encuentra Bravo. Lindo marco de público hoy aquí en Asturiano, tanto de la gente de Glorias como bueno, de los nuestros, de los locales. Ahí encontraba la dualidad en Marani, un pie a pie sale hacia afuera, con otro pie a pie la pone hacia adentro, se la encuentra Set, lo tira al piso Perrot.
Bueno, mágicamente caía al piso de espaldas Seth. Debe haber algún espíritu en la cancha tirando para abajo. Marani, que encontraba a Seth. Luego de una peinadita de Svetoni en el intento de despeje, finalizaba Seth. Deben quedar algo así como 2 minutos, si no me equivoco. Perrot bajándole la pelota a Olivieri. Olivieri que rebota con Bravo. De Bravo para Vivas, que lo buscaba lejos ante la pérdida de marca de Seth, que ahí recibe la pelota. Va a rebotar con Pichi, de Pichi para Cantarella. Ahí había dualidad, se la pisa Cantarella a Seth. Seth que va a intentar el mano a mano sobre Olivieri. Cantarella que iba al piso, no podía, Svetoni. Que nos hace recordar, mandarle un saludo a Daiki, naturalmente a todos nuestros sponsors. Daiki, Domo, SR Relojes, JB Automotores, LNS, a la gente de la Gym de Herencia. Le queda la pelota a Marani, a la gente de Burgerhof. Después igual en el entretiempo lo vamos a dejar con los videitos de siempre. Cantarella encontrando de cucharita a Marani que recibe esa pelota, se la juega a Seth. La pelota le queda a Pichi que engancha hacia el medio, va a patear de zurda. Le tiraban de atrás. Otra de las claras que tuvo Asturiano en el partido. Como les digo, debe haber algún espíritu en la cancha que le agarra los pies a los jugadores para que no puedan patear. En este caso, Pichi, la víctima. Y Perrot que no logra conectar con Vivas en la salida. Cantarella, el encargado de ese lateral, ya jugando con Pichi. Y una vez más Testón saliendo de su posición. Recibe ahí esa pelota, ingresa hacia adelante, agarra al medio. Había también falta sobre Testón, pero ya la tiene Pichi que juega para Cantarella. Cantarella que trata de proponer el mano a mano, se le va larga esa pelota. Bravo que juega con Germano, Germano con Bravo, Bravo que va a finalizar. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Me doy una vuelta por los comentarios a ver si hay algo nuevo. Ahí charla cordial entre Svetoni y Lavaqué. Bueno, Lavaqué que intentaba, como le gusta, por Dios. Intentaba una tijera hermosa, sin peligro, para el arco defendido por Perroni, pero hermosa, de aire y de primera. La tijera de Lavaqué. Le queda a Germano esa pelota, bloqueaba la encina. La agarra Testón y busca directo a Lavaqué, que casi gana la posesión. Restaban los últimos 45 segundos. Svetoni y la pelota. Le va a quedar a Testón. Testón que la baja con Soiza. Soiza encontrando a Lavaqué.
Bravo que despejaba esa pelota lateral para Asturiano de 10 a 10, cortesía de él de Glorias para el de Asturiano. Soiza encontrando a Hanashiro que propone el mano a mano. Estaba atento Germano para despejar esa pelota. Y Hanashiro que lo busca, Lava que estaba atento Betoni. La pelota se la encuentra Lencinas que busca el disparo. 12 segundos le restan a esta primera etapa. Es Betoni la pelota. Vivas, 10 segundos. Es Betoni, va a tener que finalizar Glorias. Atento Hanashiro, pone el cuerpo. La pelota se la queda a Testón y va a haber final. Hay final del primer tiempo aquí en Asturiano. Nosotros lo dejamos con la parte publicitaria del entretiempo. Cortesía de nuestros sponsors y nos reencontramos para la segunda etapa. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Wait a minute. Are you ready?
empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Wait a minute. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Wait a minute. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo.
Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, los equipos que vuelven al campo de juego ya dan la orden perfecto, rapidito, rapidito. No nos demoramos ni un segundo más. Yo todavía sacando las faltas. Y ya entonces el inicio del segundo tiempo. El inicial en Glorias, el mismo del primer tiempo. Vivas, Germano, Svetoni y Gómez. Lavaqué, que juega el mano a mano, busca el arco. Buena respuesta de Perrot. Llegaba al segundo palo Lencinas. Y lo mismo en Asturiano. Lencinas, Lavaqué, Hanashiro y Zoiza. Ahí Tato llegando sobre Vivas. Bravo que intentaba conectar con Svetoni en posición de pivote. Estaba atento a Lavaqué para cortar esa pelota. Y ya la salida para Glorias en los pies de Bravo, que encuentra a Vivas. Vivas para Bravo en el eje, que va a girar y encontrar a Svetoni. Ahora quedó mal parado Asturiano. Llega Gómez, que de punta al primer palo. Estaba atento Testón en un tiempo. Llegaba Lencinas para despejar el peligro. Y Bravo, el encargado del lateral. Que se la deja a Gómez. Gómez para Bravo. Bravo para Gómez. Perdón, para Germano. Gómez el 11. Bravo jugando para Perrot. Y Perrot para Germano. Germano para Svetoni. Vivas, Svetoni. Cortaba ese intento Lavaqué. Que canta ahí arquero, baja sus líneas Asturiano. Svetoni jugando para Vivas. Vivas y la pelota, juega para Svetoni. Svetoni que ingresa hacia el eje, juega con Germano. Germano sabía que tenía que finalizar, quedaba a pierna cambiada, intentaba de puntín. Testón forcejeando con Svetoni, que de pecho la saca. Perfecto, sin hacerle falta. Lavaqué, la pelota le queda a Zoiza. Zoiza que buscaba con Hanashiro. Era disparo ahí, a mi entender, de Zoiza. Llegaba sobre la marca de Vivas Lavaqué, pero con las manos arriba sin tocarlo con los pies. Entendían eso los árbitros, no era falta. Ahora Germano buscándolo a Bravo, estaba atento Lavaqué para despejar de cabeza. Bueno, ya la reposición para Asturiano. Hanashiro encontrando el salteo con Zoiza. Zoiza que va a jugar una vez más para Hanashiro, proponiendo el mano a mano, no, ingresando. Encontraba el bloqueo en Lencinas. Le llevaba la pelota a Lavaqué, que rebotaba con Zoiza. Zoiza tratando de encontrar a Lencinas, que le dice que sí, que era ahí al córner la pelota. Él todavía un poquito más adelante. Arquero canta Lavaqué para que se den cuenta sus compañeros. Svetoni y la pelota. Atento a esto Lencinas, que corta línea de pase, sube la presión. Ahora tiene que llegar y tratar de evitar que se hunda más de ahí la presión. Así que ahí empieza a subir Asturiano con Lavaqué. Ahí encuentra el error de Glorias, recupera la pelota y ya empieza a jugar. Hanashiro proponiendo mano a mano, jugando con Zoiza, estirando para dar opción de seguridad. Se equivocaba Zoiza, se viene la contra de Glorias, que juega para Bravo. Y pone el 2-1 para Glorias. Una desatención en la salida de Zoiza. Y el 2-1 de Glorias recién empezado. Este segundo tiempo.
Y bueno, esperamos un empate rápido de Asturiano, al igual que en el primer tiempo con el 1-1. Zoiza que juega ahí para Testón, que amaga y sale hacia adelante. Intentaba encontrar sobre la banda a Lavaqué y Perrot que lo saca a Vivas. Y Bravo jugando para Svetoni. Svetoni una vez más para Bravo. Casi logra quedarse con esa pelota Lavaqué. Svetoni conectando con Germano. Germano buscaba la pared con Svetoni. Se le escapaba larga. Hanashiro que rebota con Lencinas. Se hace el espacio Tato y juega para Tincho. Tincho que juega con Lavaqué. Que de pecho la baja. Lo agarran de los brazos. Y no cobran falta ni ley de ventaja, bueno. Ahí se la encuentra una vez más el sureño que engancha, había full a Lencinas. Les pido perdón, pero hoy tengo poca paciencia. Y ya van 3 y contando. Primer falta para Glorias. O 2. ...15 minutos 56... ...una falta Glorias. Tomando carrera Zoiza. Buscando arco. Perrot que toca. Fue bueno el intento de Lavaqué buscando directo. A veces hay que tratar de sorprender. Buscó eso. Lavaqué que recibía en el área. Descargaba con Zoiza. No llegaba al segundo palo. Bueno, y empieza a haber impaciencia, pero todavía muchísimo tiempo, 15 minutos y monedas le quedan al encuentro aquí en Asturiano. Listo, canta Testón, se queda con esa pelota que ya la baja para Hanashiro. Hanashiro espera el bloqueo de Lencinas y encuentra salteo con Lavaqué. Lavaqué que juega para Hanashiro, Hanashiro que pone el cuerpo, revierte, juega para Tincho. Tincho que juega para Manu, ingresando para posición el 4-0. Ahí recibe Hanashiro que juega una vez más con Zoiza. La mueve ahora Asturiano, posesión larga. Buscando Lavaqué, ingresar, rebotar con Zoiza. Zoiza que la busca para Lavaqué. Hermosa la pelota que le puso Tincho al sureño. El sureño intentando una vez más de primera esa tijera de espalda. La pelota que se pierde apenas alta. Tocaba el travesaño. Yo me volvía loco. Germano, Svetoni. Efectiva la presión de Asturiano. Se levanta la gente en la tribuna. Llega a entrar esa del sureño y tenemos que cortar la transmisión, cortar el partido, apagar las luces, nos tenemos que ir. Ya segundo cuarteto en la rotación. Cantarela, Pichi, Set. Falta que la reciba Marani nomás. Ahí había salteo con Marani, pero le va a llegar luego de que la pelota pase por Pichi. Ahí recibe Set, que reinicia con Pichi, la juega con Testón. Testón que lo busca a Marani, estaba atento Vivas, pone el cuerpo Pachón. Svetoni estaba atento, pelean con los cuerpos, la saca el de Glorias. Es para Asturiano la posesión. Pichi dejándole esa pelota a Cantarela que buscaba, bloqueaba y la pelota le queda a Germano, lo sigue de cerca a Cantarela. Llega su primer falta Asturiano. Queda en el piso Germano, si no me equivoco.
Si no me equivoco, es la primera. Primera Asturiano en este segundo tiempo. 14 minutos 07. Todavía una eternidad en este segundo tiempo. Y ahora Glorias con una oportunidad clara para manejar esta pelota parada. Va a tener que salir Germano por haber recibido la atención médica. Ingresó Leguizamón en su lugar. Pichi, Vega, Lencina, Silavaque para defender esta pelota parada. Es Betoni, buena la respuesta abajo de Testón. Cesa. Perdón, no cesaba el peligro y tampoco cesa todavía el peligro para el arco defendido por Testón. A defender con todo está Asturiano. Ramos, el encargado de ese lateral. Ramos que la juega para Betoni, bloquea el sureño con esa cruz baja casi de arquero. La del Sure. Ramos que juega para Leguizamón, Leguizamón para Ramos, una vez más Leguizamón, que se trabó ahí con sus dos pies. Vuelve a ingresar el cuarteto que estaba en campo. Pichi, Cantarella, Marani y Zed. Ahí recibe Marani y juega con Zed. Zed que va a girar y propone mano a mano. Estaba atento Valdés. Toca último en Leguizamón esa pelota. Es la posesión para Asturiano. Marani jugando con Zed. Rebota Pachón. La pisa Marani. Juega la dualidad ahí. Estaba atento Leguizamón para evitar que pase esa pelota por la banda de Zed. De cucharita a borde externo. Para Marani, que es el encargado ahora de hacer ese lateral. Lo encuentra ahí una vez más a Zed, Marani, proponiendo esa dualidad en el eje. Ahora encuentra el salteo con Cantarella, de Cantarella para Pichi. Pichi que decide tirar lejos esa pelota. Ramos que la recupera, le queda a Leguizamón. Leguizamón que rebota con Gómez. De Gómez para Ramos, la mueve Glorias. Valdés que juega para Perrotti, le da aire a la posesión, pero sube rápido la presión a Asturiano. Y la hace efectiva, encontrando la pérdida del balón de Glorias. Y Testón jugando con Zed. De Zed para Pichi, ahora la mueve Asturiano. El Pichi para Cantarella que recibe y se pone de frente a la cancha. Juega con Pichi, Pichi para Cantarella, solo Cantarella. Intentaba con Marani. Pichi que se hace a su jugador, sigue para adelante, se le escapa esa pelota sin full ahora. Pichón quedó mal parado Asturiano. Gómez y la pelota, juega para Ramos, estaba atento Cantarella. Y la saca Leguizamón, es para Asturiano el lateral. Bueno, Pichi jugando para Cantarella. Pichi bajando esa pelota y encontrando salteo con Cantarella. Que intenta con Zed, Zed que la baja al segundo palo, no llegaba Pichi. Sin peligro para el arco de Perrot, que ya va a bajar esa pelota con Ramos. La mueve Glorias en la salida, empieza a subir la presión a Asturiano. Valdés, que buscaba con Gómez. Y Testón que ya la baja para Cantarella, que va a proponer el mano a mano. Se ensucia la pelota ante la defensa de Valdés. Va a ser para Glorias el lateral. Reinician los de Tigre. Ahí Valdés y la pelota jugando una vez más para Gómez. Gómez se encuentra con Ramos. Ramos que se la deja a Pachón. Pachón que lo encuentra a Nico. Nico que ingresa, perfecto, pone el cuerpo y reinicia con Pichi. Pichi que juega con Coqui. Coqui que intentaba con Marani, la pelota le queda a Leguizamón. Y va a ser saque de arco para Asturiano, se ensucia este pasaje del partido. Testón ya bajándola para Pachón. Pachón que propone mano a mano, va a llegar a la línea de fondo, hay cobertura. Se le escapa esa pelota a Marani.
Había cobertura de Gómez ante el mano a mano de Set. Y Ramos que juega con Valdés. De Valdés para Ramos, de Ramos para Perot. Y ahí la pelota le va a quedar a Ramos, lo sigue de cerca Pachón, que peleaba cabeza contra pie. Ganaba, pero no la posesión todavía para el rojiblanco, para los de Tigre. Ramos, que se la va a dejar a Valdés. Valdés que gira con Gómez, de Gómez para Leguizamón, que con un control de frente a la cancha, pero no para proponer mano a mano, reinicia con Ramos. Le llega a Leguizamón, de Leguizamón para Gómez. Y para Asturiano, el lateral, juraba el capitán de Glorias, el Chirola Valdés, que era para ellos la posesión. No entendían eso los árbitros y ya la mueve Asturiano. Despeja ante el mal control Pichi esa pelota. 10 minutos 30. Llegamos, o ya casi llegamos, a la mitad de esta segunda mitad del encuentro. 10 minutos le van a restar a Asturiano para encontrarse con el empate en el marcador. Muchísimo tiempo todavía. Cantarela pisándosela a Marani. Marani que trataba de encontrar en la paralela a Cantarela. Cantarela jugando con Marani. Ramos estaba atento, se la baja a Perroni. Lo presionaba bien Marani y sola le llega la pelota al Pichón, que tiene todo el tiempo del mundo para jugar con Cantarela y comenzar la rotación. Ahí Pichi jugando con Pachón. Pachón que propone mano a mano, pie a pie, e ingresa, saca su marca encima, va a ingresar hacia el medio, juega para Marani. Lejos se le va esa pelota, pero fue bueno el intento de Set. Y ante el cambio de cuarteto de Asturiano, que ingresa al tercero en la rotación, ya estaba atento Glorias y sacaba la posesión todavía, manteniendo el cuarteto de Gómez, Valdés, Ramos y Leguizamón. Ahí intentaba Gómez, estaba atento Luján. Y Luján ya encontrando el sateo con Fimara. Fimara que propone el mano a mano, se hace el espacio y juega para Vega. Vega que recibe solo y va a tratar de encontrar a Luján. Estaba atento Valdés para encontrarse con esa pelota, pero ya Luján pasaba la línea de la posesión. Reorganizaba la defensa. Ahí llega Fimara para la posesión de Gómez. Le pone el pecho Vega a esa pelota y va a jugar tranquilamente con Testón. Y Testón buscándolo a Constantino, que la baja de cabeza, pero para el otro lado. Y ahí Gómez contra Fon. Le queda al de Glorias. Buena respuesta de Testón, que la baja y ya saca la contra para Asturiano. Quedó mal parado Glorias. Buscaba disparo Testón. Tocaba en Valdés. Buena esta de Testón. Y el córner para Asturiano, que lo va a trabajar el enano Luján. Intentaba con Vega, estaba atento Esbetoni. Tiene que pasar línea de pelota Asturiano, quedó mal parado. Llega el segundo palo Vivas, que la saca para el otro lado. No hablaba Testón. Estaba atento Constantino, se ensucia la pelota. Le queda Bravo, que busca arco. Bueno, nos tocó sufrir en esta. Y Testón ya bajándosela a Fimara, que ingresa y juega con el enano. 8 minutos 30 le restan al encuentro. De Luján para Vega. De Vega para Fimara. La mueve Asturiano en la salida, tratando de hacerse el espacio para conectar con Constantino, que se mueve de una banda a la otra. Fimara, ahora sí, con Constantino que ingresaba. La pelota toca en Esbetoni. Y es para Asturiano en los pies de Fede. Fimara que jugaba con Luján, que recibe. Y también tiene todo el tiempo del mundo para jugar con Fimara. Ingresa Fon para hacer la cobertura.
Bueno, ya a la salida me quedé con el diálogo entre Vega y el árbitro. Svetoni jugando para Gómez, que recibe ahí esa pelota. Llega a su segunda falta Asturiano. Y se quedan los mismos 4 en cancha para defender este tiro libre. No hubo cambio de cuarteto para la defensa, algo que suele hacer Valvidares ante estas situaciones de pelota parada en zona de finalización. Vuelan amarillas para todos lados en Asturiano. En el banco de suplentes ya ha molestado Costanzo, ya ha molestado Julio Valdés, el arquero suplente. Bravo buscando esa pelota, estaba atento Testón, que trata de sacar la contra y la baja a los pies de Fimara, que con paciencia juega para Constantino, que recibe esa pelota, trata de girar. No hace pie, es lateral para Asturiano. Fimara que lo encuentra Luján, Luján que busca el disparo. Sigue siendo para los dirigidos por Valvidares. La posesión le queda a Fimara que con un mal control se le va lejos esa pelota, lo acompañaba Germano de cerca. Y ya Gloria con la salida del enano, no te metas, grita Costanzo. Ahí quedó mal parado Asturiano porque Gloria sacó a su arquero, se dejaba caer. Germano llega a su tercer falta Asturiano. A falta de algo así como 6 minutos, si no me equivoco, deben quedar algo así como 6 y medio. Todavía muchísimo tiempo. Asturiano tiene que encontrar la calma necesaria para poder encontrarse con el empate en el marcador y por qué no pelear en los últimos minutos. 6:39, perfecto, más o menos ando bien. Bravo encontrándolo a Germano. Fimara que estaba atento para llegar, va a tener que hacerla rebotar. Rebota en Germano, pero Perrot la va a agarrar porque iba en dirección a su arco. Y ya encuentra a Germano, Germano que logra girar, le llega al bloqueo Luján, perfecto, gana la posesión. Va a ser lateral para Asturiano. Testón que salió y volvió inmediatamente porque la defensa de Gloria ya está plantada en mitad de cancha. Fimara encontrándolo a Lavaque que le pone el pecho a la situación y rebota con el enano que revierte con Fon. Fon que encuentra al sureño que está haciendo el esfuerzo de abandonar su posición de pivot para ingresar en la rotación. Y la hacía bien Testón ingresando y jugando cruzado para Fon. Fon entendía que el lugar para recibir la pelota era en el eje del campo. Hay salida para Glorias. Y recibe Vivas esa pelota, planteando mano a mano con Fimara. Está atento Lavaque para recibir. Acompaña a Germano a la salida de esa pelota. Vivas y la pelota la mueven los de Tigres. Svetoni rebotando con Vivas una vez más. Svetoni. Estaba atento Pachón para anticipar esa pelota. No lograba quedarse con la posesión. Y Bravo que juega con Germano, encuentra el rebote y conecta con Svetoni.
Ahí recibe Germano, que rebota hacia afuera con Vivas. Vivas para Bravo, la mueve Glorias. Bravo encontrando salteo con Germano. En paralela había lugar para Bravo, que decidía plantarse en el eje para recibir desde ahí, plantear la dualidad. Y Asturiano proponiendo el 5 para 4 con Cantarela con la camiseta de arquero jugador. Paciencia ahora Asturiano, sobre todo paciencia. Ahí hay salteo con Coqui. La mueve Asturiano, empieza a rotar sus posiciones. Cantarela plantado sobre esta banda. Tienen que tratar de encontrar estos salteos Asturiano para confundir a la defensa de Glorias y empezar a hundirla. Pero sobre todo paciencia y una movilidad rápida. La pelota Lavaqué, que intentaba buscar el arco. La pelota le queda a Fimara. Fimara que ingresa, busca arco. Y Germano que se encontraba esa pelota y sin dudarlo buscaba el disparo. Y decide no presionar Glorias la salida de Asturiano. Pende tranquilo, le dice Valviares a Zoiza. Y Cantarela que puede jugar ahí con Set, perfecto. Y Set puede jugar una vez más con Cantarela. Asturiano buscando estos salteos, como le decía, para confundir en la rotación la salida de Glorias. Germano despejaba esa pelota de saque de arco. Y queda sentido Leguizamón. Le dio ahí donde más duele la pelota a Leguizamón. 4 minutos le restan al encuentro. Y Hanashiro que con una balanza encuentra al que busca el disparo. Estaba atento Valdés. Bueno, hermoso el gesto técnico y la explosividad en los pies de Hanashiro, que con una balanza, con la zurda y tirándola hacia adelante con la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, sureño! ¡Gol! Yo estaba distraído hablando de Hanashiro. Zoiza lo encontró al sureño. Una vez más adentro. Y pone el empate para Asturiano. Falta de 4 minutos para el final. Y el sureño haciendo ese festejo que todos le pedimos. Ya no sé ni qué escribo, una W puse en vez de un 2. Y ahora le van a restar 4 minutos al encuentro. Hay pelea, se la recupera Hanashiro, que va a tener que finalizar esa pelota. No llego a ver bien. Pelean en el córner. Sale Glorias con mucha prolijidad. Vivas ingresando, estaba atento Zoiza, que decide jugarse la personal. Al piso Betoni. El lateral para Asturiano. Y yo estaba dormido hablando del gesto técnico de Hanashiro. Y mientras tanto Zoiza directo encontró a Lavaqué adentro. Y pum, Lavaqué la mandó a guardar al primer palo. Germano y un pie a pie. Al piso Lavaqué limpia esa pelota. Vivas ya jugando para Svetoni. Svetoni para Bravo. Bravo que va a ingresar, va a buscar de zurda. Y sin peligro para el arco defendido por Testón. Ahí recibe Lavaqué, que le pone el pecho y trata de girar. Le llega fuerte Svetoni de espalda. Y Perrot ya bajándola para Germano. Germano para Svetoni. Vivas, Bravo, la mueve Glorias. Ahora más paciencia que nunca tiene que tener Asturiano. Germano, Svetoni. El lateral va a ser para Glorias. Bien, bien lo de Lencinas, listo, listo, le dice al juez y listo. Ya una vez que la decisión está tomada, no hay más que reclamar. Perfecto acá lo de Lencinas. Le ganaba la posición ahí Vivas a Lavaqué, pero bien, estaba atento Lencinas para acompañarlo a la salida. Lo había dicho ya en el primer tiempo, pero lo vuelvo a decir hasta ahora. Una vuelta óptima la de Lencinas a la rotación de los 14 jugadores. Una noticia linda. Ahí encuentra la dualidad con con Zoiza. Lo buscaba Lavaqué en el segundo palo. Jugaban bien el achique con el rebote.
y se van a mantener los mismos 4, tanto en Asturiano como en Glorias, yo calculo hasta el final del encuentro. Ahí Germano no podía hacer pie con esa pelota. Y va a haber minuto pedido por parte de Glorias cuando recupere la posesión el equipo de Tigre, perdón, Soiza, jugando para Hanashiro. Hanashiro encontrando a Lavaque, estaba atento. Es Betoni, la pelota le quedaba a Vivas, que juega para Perrot. Perrot que juega para Germano. Se le escapa esa pelota, contaba los segundos. Lavaque. Minuto 53, el tiempo que le va a restar al encuentro. Lavaque, que buscaba el segundo palo desde el piso, trataba de dejarla dentro de la cancha. Perrot, que juega para Germano. Y había minuto, claro. Pero no se fue Bueno, pero la pelota no se había ido, ¿o sí? Bueno, hay minutos pedidos por parte de Glorias. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, minuto 50. Lo que le va a restar al encuentro aquí en Asturiano. Yo la verdad es que hoy no tenía ganas de sufrir. Ya bastante me tocó sufrir con la suspensión del encuentro de tercera. Y la reposición va a ser desde el arco para Glorias, porque ahí es donde se había dado esa pelota. Y desde ahí entonces hay que reponer después del minuto. Bravo, y la pelota buscándolo a Yoma. Estaba atento Luján. La pelota la encuentra Hanashiro, que ahora sí juega para Luján. De Luján para Lencinas. Lencinas que rebota con Luján. Y Luján que juega con Hanashiro. De Hanashiro una vez más para Luján, que pelea contra Ramos, tira el sombrerito, lucha con el cuerpo. La pelota le toca último a Ramos. Es para Asturiano el lateral. Mira la tribuna y se ríe el enano, que es lo más bueno que nos dio este deporte. Y se la deja Hanashiro y explota las palmas de Perrot, el disparo de Tato. Una vez más el lateral para Asturiano, no, córner. Luján buscándolo a Hanashiro, le queda a Hanashiro que la agarra bien, pero muy abajo, se va muy arriba esa pelota. Y Perrot ya buscándolo a Yoma, salta a cabecear, Lencina gana la posesión. Pero va a ser para Glorias, que pone a Vivas en posición de arquero jugador. Una camiseta medio extraña la de Vivas en posesión de arquero jugador. Y arriesga para encontrar la victoria. La mueve Glorias, Vivas. Último minuto. La mueve Glorias con el 5-4 en los pies de Bravo. Bravo que juega para Ramos. Ingresa Gómez. Gómez que juega para Bravo. Bravo para Gómez. La mueve Glorias, defiende Asturiano. Esta superioridad numérica. Ahí recibe Vivas. Le llegan entre Lencinas y Hanashiro y la pelota es para Asturiano. Bueno, y Asturiano proponiendo lo mismo, 5-4. Arriesgando también para encontrar la victoria. Ambos equipos saben que les sirve más los 3
que el punto en esta lucha por los puestos de playoff, así que Valvidares decide también arriesgar en pos de conseguir una victoria que lo meta dentro de esa zona sombreada de verde clarito, indicando los equipos que momentáneamente se encuentran en zona de playoff. Zoiza, que se la bajaba a Lavaqué, Perrot, que busca arco, la va a dejar salir Cantarela y una vez más la va a reiniciar y últimos 15 segundos. 10 segundos. Fiumara ingresa, busca arco, lo bloqueaban al piso. No cesa el peligro para Gloria, se la encuentra Cantarela. Últimos 5 segundos, Cantarela que juega para Fiumara. Y hay final del encuentro aquí en Asturiano. Se repartieron los puntos entre los de Tigre y los de Vicente López. Nosotros nos despedimos y nos veremos en la próxima transmisión. Que terminen de la mejor manera este domingo, que arranquen de la mejor manera la semana